Pues ya sabéis aquí en la periferia que si algo nos gusta, si algo nos encanta, es intentar hacer un poco, en la medida de lo posible, intentar hacer realidad pues lo que... Se lo voy a grabar, voy a grabar mucho. Pues como bien sabéis, aquí en la periferia, si hay algo que nos gusta, algo que nos encanta es intentar hacer realidad las peticiones de las personas que entrevistamos. Hace más o menos, no sé si os acordáis, hace un mes tuvimos a Ismael Linares y nos dijo, oye, me encantaría que pudiésemos hacer un concierto en el Ateneo Familiar. Bueno, pues vamos a intentar, lo hicimos. Y ahora pues tenemos la suerte de que una amiga, una compañera del programa, Rosa Soto, que es esa colección de samoyanos ilustres que pasan por aquí, pues está en San Boi, tenemos la suerte de que está, y nos dijo, oye, estaría bien en Camino. Mira, en Camino, la verdad es que en un primer momento pensamos hacerlo en el teatro, pero creo que en un lugar donde pasa gente, en la misma puerta, donde la gente si quiere, pues en un momento dado que se quiere tomar un café, si es que está abierto el bar, que ahora mismo no, pero bueno, pueden hacerlo, pues es un lugar de paso que siempre está bien. Rosa Soto la conoceréis, es periodista samboyana, ha estado en mil y un lugares, ahora nos va a explicar un poco qué es lo que está haciendo y vamos a hablar con ella. Rosa, a mí hay una cosa que te quería preguntar antes de empezar. Periodista, reportera, ¿cómo te defines tú? Periodista, quizás es un poco genérico, pero englobo de esta forma quizás todas las ramas del periodismo. Entonces, periodista, reportera cuando hago reportajes sobre el terreno, corresponsal en parte, ¿no? Porque llevo año y medio en la corresponsalía de la agencia EFE basada en el Cairo, pero la esencia es el periodismo, ¿no? Entonces, bueno, depende un poco la especialidad, la modalidad, periodismo lo engloba todo, periodista me está bien. La última vez que te entrevistamos nos explicaste de tu experiencia como corresponsal en Melilla, que bueno, te cogió digamos toda la pandemia, estuviste allí en unos momentos bastante complicados y la verdad es que en aquel momento ya pensé pues, que eras una persona valiente, pero cuando uno se saca periodismo, lo primero que se plantea es qué quiere hacer. Y siempre en un 5% te queda aquello de salir fuera porque siempre tienes aquel miedo a ver qué te encuentras. ¿Tú cómo estás viviendo estas experiencias? Porque ahora estás en el Cairo. Ahora estoy en el Cairo. Son experiencias que de pequeña quería vivir, pero que, claro, una cosa es el sueño de pequeño de lo típico que te preguntan, ¿no? ¿Y qué quieres ser de mayor? Y tú dices periodista, pues porque has visto muchas películas, ¿no? Y te venden como una profesión de aventuras. Me gustaba mucho Jurassic Park o Indiana Jones, ¿no? Pues sentías como ese vértigo, ¿no? Pero claro, una cosa es lo que piensas de pequeño y otra cuando ya estudias la carrera, ves cómo es la teoría y luego cuando ya empiezas a trabajar la práctica, pues no te esperas que un día te salga la oportunidad de estar en el extranjero, ¿no? Yo, bueno, fui dando pasitos, estuve en Melilla unos años, como ya os expliqué la última vez que estuve aquí con vosotros, y al final pues parece que los planetas se alinean, ¿no? Se había un proceso de selección casualmente en la agencia EFE, bueno, me presenté pensando, bueno, lo he hecho por echar, y no fue la primera en realidad, tuvo gente antes de mí, pero rechazaron el puesto y... O sea que llegué yo. O sea, es que ahora esta historia me alucina. Me estás explicando entonces que, digamos que sale el Cairo y mucha gente flipa. Es bueno, yo quiero ir al Cairo. O sea, cualquier persona diría, no por nada es un lugar maravilloso, pero por otro lado debe ser un sitio un poco complicado para vivir, para convivir allí. Y de repente, casi, perdóname esta palabra, casi que os peleáis por entrar a ese lugar. O sea, sois muchos y te hago otra palabra un poco así que no, a lo mejor te gustan los frikis de la información. Más o menos. A ver, tampoco fuimos tantos. Creo que en el proceso fuimos 20 personas cuando se abrió el proceso. Que claro, normalmente antes de sacar la plaza pública, ¿no? Lo que hacen es intentar pues, saber si hay un movimiento de plazas interno, ¿no? Pero no se llegó a cubrir, lo abrieron. Y al final entre las 20 personas, pues bueno, pues aquí llegó la friki de San Boi, ¿no? A recorrer el mundo, como decíamos un poco. Es cierto que todos los perfiles que nos presentamos éramos perfiles pues dedicados a la información. Yo estaba en Melilla, que no es información internacional per se, pero sí que hacía relaciones con Marruecos, migraciones, fronteras, derechos humanos, y había hecho colaboraciones con el país. Un lugar ahora especialmente... Sí, candente, eso es. Entonces, bueno, vas al Cairo. ¿Y cuál es tu primera impresión? ¿Qué tipo de ciudad te encuentras? Pues fíjate, llegué hace año y medio, el 25 de octubre por la noche y llovía. O sea, ¿quién se imagina lluvia? A ver, obviamente llueve, ¿no? En todo el mundo. Es muy cinematográfico, ya para empezar. Sí, pero lluvia en una ciudad caracterizada por el desierto, ¿no? En parte, que lo rodea. Entonces, claro, llego por la noche lloviendo
Y menos mal que me encontré con otro español en el avión que me vio tan perdida que me sacó de allí y me hizo ir conmigo paso a paso el proceso de ir al visado, ir a recoger la maleta, cruzarle el sellado del visado, todo. Y me hizo compartir el Uber, ahora te explico lo del Uber, el Uber hasta el barrio que coincidíamos, vivíamos en el mismo barrio, además. Yo me había pillado un Airbnb allí hasta que encontrara piso. Y yo creo que si no es por esta persona, yo hubiera estado perdidísima, porque un tráfico, no hay semáforos, hay semáforos, pero no la cantidad de semáforos que hay aquí, pasos de cebra, que yo cuando llegué ayer aquí lo pensaba, ¿no? Qué orden, todo, ¿no? Hay mucho ruido, mucho caos, muchos pitidos de coche, mucho polvo en el ambiente del desierto, claro, ¿no? También de tantos coches, o sea, piensa solo en la capital, en el Cairo, hay la misma población que en toda España. Hay 47 millones solo en la capital, entonces eso genera una cantidad de tráfico, de volumen de personas en la calle muy importante. Y los autobuses, por ejemplo, el servicio público, son autobuses súper antiguos, que muchos vienen de Europa, que son para desguaces, y los llevan para allá, o sea, son modelos muy viejos, por lo tanto el nivel de contaminación de emisiones es también elevado, y eso se nota, es muy tonto, pero hablamos del skincare por la noche, cuando llegas a casa te limpias, la prueba del algodón no engaña, literalmente, o sea, como anécdotas del día a día, anécdotas del día a día. O sea, que claro, ya no te llevas, que aquí es verdad que cuando te limpias un poco la cara, pues detectas esa contaminación que aquí también tenemos, lo que allí también es el polvo. Literal, ¿no? Entonces, lo primero que me encuentro es con una ciudad llena de coches, mucho ruido, mucho polvo, que lo notas, ¿no? en la cara. Y parece mucho caos, pero luego te das cuenta que hay un orden dentro del caos. Es decir, es cierto que las normas viales son inexistentes. Te encuentras 4 personas en una moto, mientras el que va conduciendo la moto va mirando el móvil, sin cascos. Es todo muy raro, pero hay un orden dentro del caos. O sea, que digamos que todo adquiere como un orden natural, es decir, parece que está todo desorganizado, pero en realidad todo fluye de una manera diferente a la nuestra. Sí, es distinto, es su forma. Entonces, es lo que dices, fluyes de una forma que a nosotros, aquí que tenemos estas, por ejemplo, normas viales, normas de hacer, pues nos llama la atención precisamente. Y a ellos, cuando hablo con algunos egipcios que han podido venir a España o a algún país de Europa, les llama la atención, dicen, uy, pero hay muchas normas para todo, ¿no? Es como lo contrario, dicen, uy, nosotros tenemos más libertad, hacemos lo que queremos, ¿no? Entonces, ves el cambio de concepción, de percepción de un sitio al otro, ¿no? De cómo separa el Mediterráneo, dos formas diferentes de ver la vida. Que es lo que vamos a cosas positivas, porque evidentemente cuando uno se instala en un lugar hay cosas que le sorprenden para bien, y yo también lo quiero ver así. En el Cairo, ¿qué es lo mejor que te has encontrado? Lo mejor, o sea, te diría primero la gente, porque me he encontrado mucha gente que me ha ayudado muchísimo de forma desinteresada, ¿no? Eso por un lado, sobre todo cuando llegué, hasta que encontré piso, tuve una amiga egipcia que conocí y tal, y como llegué, que me estuvo ayudando y tal, porque también es normal cuando llegas a un país y te ven extranjero, pues hay gente que, en este país o en cualquier otro, en cualquier país, ¿no? Cuando te ven extranjero, te ven perdido, pues entonces gente que me ha ayudado mucho. Luego también la gastronomía, o sea, a mí que me gusta comer de todo, o sea, unos platos que no me puedo quejar, o sea, intento aprender la receta, por ejemplo, del koshari. El koshari es un plato que probé por primera vez en el barrio copto, que son cristianos coptos, pues lo probé allí. Es una mezcla, lleva una base de arroz, pasta, legumbres tipo garbanzo y habichuelas, y encima lleva como cebolla caramelizada frita, y luego una salsa como picantito y un caldo. Todo mal, ¿eh? Y esa combinación, o sea, tiene un sabor. Yo lo he intentado hacer en casa y no me salió igual. Qué maravilla. Oye, mira, ahora que me hablas del tema copto, es un tema en Egipto que a la vez que es duro es muy interesante. Es una de las minorías en el mundo, pues no sé si llamarla más maltratada, ¿cómo podríamos hablar de esto? ¿Cómo es el tema? Los coptos, cifras oficiales no hay, porque el tema de estadísticas es un poco complejo cómo funciona, ¿no?, el sistema. Pero entrevistando a organizaciones de cristianos coptos, tanto en Egipto como algunas que están fuera del país, digamos que oscila entre el 10, no te digo el 20%, que sería mucho, pero 10, 12, no sé si 15% de la población egipcia, más o menos, son coptos, que son como los egipcios originarios. O sea, que tanta minoría no son. No me parece que sean tan pocos, un 10, 12, 15%, me parece un porcentaje pequeño, pero me parece importante. Me parece importante también. Los coptos son los egipcios originarios, ¿no?, antes de que llegara la diáspora árabe.
Entonces, me parece importante. Luego, una cosa llamativa, a ver, perseguidos no están, o sea, quiero decir, lo que sí que es cierto que a veces se pueden sentir excluidos. Hay un choque cultural y sobre todo religioso. Sí, o sea, se respetan, pero sí que es cierto que no tienen el mismo nivel de representatividad de los organismos oficiales que, por ejemplo, la mayoría egipcia, que son musulmanes suníes, ¿no? Entonces sí que es cierto que a nivel de representación no hay, pero y hoy en día, dentro de que sigue habiendo separación, porque allí no hay un código civil per se, como puede haberlo en España, allí el código civil es cada religión tiene el suyo. Entonces, por ejemplo, es muy difícil que haya un matrimonio mixto. Entonces las comunidades son cerradas y se llevan todo el mundo bien, pero a la hora de formar familia, contraer matrimonio, nunca se van a salir de su comunidad. Normalmente los coptos con los coptos y los musulmanes con los musulmanes. No pasa lo mismo con un extranjero. O sea, si un egipcio o una egipcia, sea copto o musulmán, conoce a un extranjero y deciden casarse, no se ponen tantas pegas que, por ejemplo, entre coptos musulmanes, dentro de que se llevan bien, que hay buenas relaciones, pero a nivel de establecer un matrimonio es mucho más complejo, ¿no? Porque ¿qué ley se aplica? La ley del matrimonio cristiano-copto, la ley del matrimonio musulmán, ¿no? Entonces es muy complejo y muchas veces para evitarse, ya no el matrimonio per se, sino luego pensando en el divorcio. O sea, ya pensando en el divorcio, las cláusulas que tiene cada contrato matrimonial son muy complejas, entonces por eso no se suelen mezclar tanto, sobre todo una cuestión familiar también. De la primavera, ¿no? ¿Qué es lo que ha quedado? Pues buena pregunta, porque yo en la agencia donde trabajo los autores son egipcios y algunos nos comentan, ¿no?, la ilusión con la que vivieron el proceso revolucionario pensando que iban a conseguir pues, una transición a un sistema pues, democrático y han visto que la actual situación política pues no cumple con sus expectativas, ¿no? En este caso, o sea, sí que hay elecciones, pero son elecciones en las que los resultados pues no se corresponden muchas veces con lo que en realidad. Entonces, hablas con mucha gente y dicen no voy a votar porque... Entonces, a ver, se quedó, en palabras de ellos, se quedó en una ilusión de lo que pudo ser y no es, ¿no? Entonces, los jóvenes especialmente, sus aspiraciones son conseguir una beca de estudios o un trabajo fuera en cualquier parte del mundo porque allí se sienten que no van a poder o desarrollarse a nivel profesional o personal, ¿no? Ellos te lo dicen. Hay muchas limitaciones en muchos sentidos a nivel de libertades. Podemos decir que en el fondo pues también es algo que pasa aquí, es decir, los jóvenes muchas veces tienen esa percepción de que es difícil llegar, o es difícil hacer. Un joven egipcio lo tiene muy complicado. Lo tiene complicado un poco también relacionado con el peso de la religión, ¿no? Y no tanto el peso de la religión, sino el peso familiar. Es una sociedad muy familiar y claro que eso te sirve de red de apoyo, pero se da que ahora mismo Egipto está sufriendo una crisis económica muy importante. También desde que estalló la guerra de Ucrania, Egipto importaba prácticamente el 80% de los cereales de Ucrania. Con la guerra de Ucrania muchas de las exportaciones se han cortado. Eso ha hecho que con la crisis económica que hay suba un montón, por ejemplo, el precio del pan. El pan que es el alimento básico de ellos. Los sueldos son bajísimos, los que llegan a tener un contrato de verdad. Hay mucho trabajo informal, ¿no? Para que te hagas a la idea, un sueldo regular y oscilando bastante mensual pueden ser 10.000 libras, que 10.000 libras no llegan a los 200 euros. Entonces, ¿qué pasa? Muchos jóvenes, los que tienen estudios, bueno, con estudios o sin estudios, muchos están desempleados. Entonces, claro, la sensación que tienen es, tengo estudios pero no tengo trabajo pero no me pagan, o me pagan mal, o me pagan mal y tarde. Es el cúmulo de factores, ¿no? Entonces, claro, ven muchas series del exterior, películas del exterior, y les hierve la sangre de por qué yo, que tengo unos estudios, no puedo hacer eso. El problema de los que tienen estudios, que luego está una gran parte de la población, si te sales de la burbuja del Cairo, porque el Cairo es una burbuja, el resto del país está bastante peor en este sentido, ¿no? Es mucho más difícil, el acceso a la educación es más difícil, te encuentras muchos niños trabajando,
o sea, trabajo infantil, ¿no? Que ellos se lo toman como, bueno, pues ayudo en casa y me llevo un dinero. Ya. Ves a niños conduciendo motos o carritos llevando cacharros para revender, ¿no? De segunda mano. Y eso lo ven como algo normal. Tú a ellos les hablas de derechos del niño y no es que se te rían en la cara, porque los padres lo entienden y los padres son los primeros que querrían que sus hijos estuvieran estudiando, ¿no? Pero al final tengo un hijo que le va a pagar su plato de comida. Es que ¿no? Entonces hay situaciones que muy duras, sobre todo también dentro de que en Cairo como capital hay pobreza, pero no tanta como hay fuera de la capital. Tengo que decir que estáis escuchando sonidos varios porque estamos aquí adelante. Estamos aquí en Camino, la gente abre la puerta, es un portillo que hace gran ruido, pero nadie se preocupe, no es que nos pase nada en la radio, estamos en exteriores. Bueno, exteriores o interiores, en este caso de Camino. Vamos a cambiar de ubicación. Me estabas comentando que tu última experiencia es ir a Sudán del Sur. ¿Esto cómo ha sido? Pues estuve en Sudán del Sur la semana del 5 al 11 de mayo y surgió porque un mes antes, en abril, nos llegó un mensaje, un email, una propuesta de la misión de las Naciones Unidas del Programa Mundial de Alimentos, ¿no? Proponiéndonos si queríamos ver sobre el terreno las labores que ellos desarrollan para ayudar a la población más vulnerable, ¿no? Entonces estuvimos sopesando el gasto que nos reportaba y todo ello, pero lo válido que era el hacer una cobertura de un país tan olvidado como Sudán del Sur, sobre todo porque desde el Cairo, desde la delegación que llevamos en el Cairo, llevamos 14 países, ¿no? Llevamos Egipto, Sudán, Sudán del Sur, Líbano, Siria, Jordania, Irak, Arabia Saudí, bueno, todos los países del Golfo. O sea, que cubrís, ¿no? Digamos, toda el área. Oriente Medio, salvo Jerusalén, Palestina, pero lleva otra delegación aparte. Pero llevamos una parte importante de Oriente Próximo y de ellos, Sudán del Sur es uno de los países que nos cuesta más conseguir información. Entonces, cuando nos llegó esta propuesta, dentro de la inversión que eso implica pues, pagar los vuelos, los permisos de prensa, no solo un permiso de acreditación, $500, el permiso para dejar pasar las cámaras, otros 60, el permiso de inmigración, otros tantos, ¿no? O sea, al final... Esto es lo que es lo oficial, pero me imagino que una vez en el terreno, a veces hay que aportar algo más. Sí. A veces sobre el terreno hay que aportar algo más, no te lo voy a negar, ¿no? Contratiempos que salen, ¿no? Contratiempos que salen sobre todo, ¿no? En el caso, bueno, estuvimos valorando y dijimos, bueno, pues adelante, vamos para allá, ¿no? Y en 5 días yo hice un planning de temas que había que abordar, ¿no? Por ejemplo, el tema de la infancia, de cómo están los niños, que siempre son los más perjudicados, ¿no? Hablábamos antes un poco del Cairo. Un apunte, ¿no? Lo de Cairo es solo una parte de las múltiples realidades, ¿no? Quiero decir, pero Sudán del Sur un poco lo mismo, ¿no? Entonces dije, bueno, hicimos un tema sobre la infancia, otro sobre las mujeres, otro sobre el cambio climático, cómo está afectando, y refugiados sudaneses que huyen de la guerra de Sudán y retornados sursudaneses, que son sursudaneses que se fueron a Sudán, les estalló la guerra de Sudán y están volviendo, ¿no? Entonces, en esos 5 días, un planteamiento de intentar cubrir todo eso. Entonces, lo bueno es el ir acreditado con un organismo internacional y reconocido como es la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? La ONU, que nos da al menos la seguridad dentro de que es relativo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto cooperantes tanto de la ONU como de otras ONGs acreditadas que se han visto un problema, ¿no? Pero bueno, nos garantizaba el acceso a hacer seguimiento a su labor y he de decir que si no fuera por el Programa Mundial de Alimentos o si no fuera por otras organizaciones que vi sobre el terreno, como Médicos Sin Fronteras o Save the Children, si no fuera por estas organizaciones, estas personas que cruzan la frontera no tendrían nada por las dificultades propias en las que se encuentra Sudán del Sur como país. Un país que se independizó del Sudán en 2011, del 2013 al 2018 estuvo en una guerra civil y que ahora está en un proceso de transición que se supone que a final de año tiene que culminar en unas elecciones. Pero en todo este lío político, por decirlo de una forma, al final siempre los más desfavorecidos, como son los que huyen de una guerra, o la población propia, autóctona, con menos recursos, es la que peor lo pasa entre que se estabiliza, ¿no? un Estado. ¿Cómo te planteas el hecho desde tu labor informativa, el hecho de que de repente un lugar, como hablabas de Sudán del Sur, deja de estar en las portadas, deja de aparecer en los medios o su aparición es mínima y también de alguna manera eso hace que le puedan llegar menos recursos
¿Hasta qué punto una crónica periodística pues, puede ayudar a un lugar? Pues puede ayudar porque lo pone en el mapa, ¿no? Pero entonces lo pone en el mapa y hace que mucha gente que no sabía que eso está sucediendo, pues se informe. Y de ahí, obviamente, tú informas luego que el lector tome acción, ya es una cosa individual y personal, ¿no? No sé si lo he conseguido, yo creo que la cobertura fue correcta. He de decir que al final da un poco de pena, ¿no? Porque al final conflictos hay muchos, desgraciadamente, y lo estamos viendo. Y claro, el impacto que tienen en las noticias un conflicto u otro al final también depende de muchos de los intereses. Entonces, mi labor informativa está hecha, yo he informado, he hecho un tema, por ejemplo, sobre la nutrición de los niños en el colegio. Quiero decir, es un poco el caso que hablaba antes con algunos casos específicos del Cairo, ¿no? Hay muchos niños en Sudán del Sur que tienen que trabajar porque tienen que aportar dinero para pagarse el plato de comida. Entonces la familia pues no los lleva al colegio, les hace estar pues, vendiendo pañuelos o lo que sea, ¿no? Lo que hizo el Programa Mundial de Alimentos para conseguir aumentar las ratios de escolarización, una educación, una formación y más vías de futuro, fue decir, vamos a dar comida en el colegio. Y eso llevó a escolarizar solo en el estado de Yuba, en la provincia de Yuba, que es la capital, tienen 21 colegios que forman parte de este programa de comedores escolares. Subió la asistencia de los que estaban matriculados, que no iban, al 90%. Bueno. Y luego las matriculaciones, otro 80%. Los datos facilitados por el PMA en este caso, ¿no? Pero que son datos muy positivos, ¿no? Entonces yo cuando fui al colegio, o sea, tal y como aterricé y pasé todos los trámites de inmigración, que eso es un laberinto, ¿no? O sea, en Europa estamos acostumbrados a que si nos movemos por Europa con Schengen, vas con el DNI y ya está, ya puedes entrar. No, cuando te sales de esto, pasaportes, sellos, visados, justificar de por qué llevas esta cámara, por qué llevas el trípode, por qué llevas todo. Bueno, pues llegué casi de empalme, porque el vuelo era de noche, escala en Addis Abeba, a las 7, 3, 4 de la mañana. Vale. Llegué, me fui al colegio y la sorpresa de encontrarme con este programa también coordinado, los niños pues súper conscientes, ¿no? de su realidad, pero les hablaba con ellos y súper positivos de yo vengo al colegio porque de mayor quiero hacer algo, una me decía quiero ser enfermera, mi padre murió el año pasado pero mi madre que es sastre me está pagando los estudios con la ayuda de mi tío, con testimonios, o sea, muy duros, pero conscientes de su realidad y con sus ganas y esperanzas de querer hacer algo en positivo, ¿no? Y esta esperanza de esta niña de, pues yo de mayor quiero ser enfermera, pero me gusta la carpintería porque mi padre que murió era carpintero, ¿no? Entonces, no sé, esas ganas de querer tener opciones que muchas veces se ven limitadas por la falta de recursos tanto de la familia como de la falta de inversión del Estado público, que es, o sea, es un Estado que está en, ¿cómo decirlo?, lo que te decía, está en un proceso de transición y los servicios son mínimos. Por lo tanto, aquí te das cuenta de la importancia de un Estado que garantice servicios básicos como la escolarización, la sanidad, que sean públicos, que sean universales. Y cuando te choca mucho aterrizar en un país, luego yo vengo de regreso a España a pasar unos días con mi familia y digo, ostras, es que a veces me da esta vergüenza, ¿no? Quiero decir, me da vergüenza el no valorar, por ejemplo, lo que tenemos aquí, porque cruzas el Mediterráneo y no se tiene garantizado. Parece ahora que hay una tendencia, a ver, no vamos a hablar de nombres propios, pero Milei es el que es un horizonte, hay una tendencia de casi de hablar de una manera en negativo de ese Estado, ¿no? De ese Estado que anda detrás de ayudar a las personas, de eso justo que estabas diciendo. También en eso vuestra información puede ser buena para que se pueda realmente explicar de una manera constructiva el por qué un Estado pues, tiene que llegar a cierto punto, ¿no? Tiene que llegar, porque es que si no llega el Estado y tú no tienes nada, como yo he podido ver en muchas familias, es que literalmente te mueres. Es que te mueres y da igual, y te entierran y ya está, ¿no? Y de ahí la importancia. O sea, entonces un poco también lo que decía, ¿no? La inversión de estas ONGs al final, o estas organizaciones, están cumpliendo con un hueco que el Estado no está cumpliendo porque el Estado ahora mismo, ese Estado en concreto, no tiene capacidad. Y otra cosa también muy importante es la situación de los refugiados que cruzan la frontera. Nadie cruza una frontera por placer, por gusto. Nadie salta una valla, te lo comentaba la otra vez que hablamos, ¿no? Porque le gusta hacer deporte, ¿no? O quiera apuntarse a las Olimpiadas a hacer el salto de...
Otro aspecto que pude ver en Sudán del Sur fue en la frontera, en el paso fronterizo de Yoda, que separa Sudán del Sur de Sudán. Pude ver cómo cruzaban familias cargadas con lo poco que pudieron coger de cuando llegó la guerra a su pueblo, ¿no? Y iban con mochilas, maletas, arrastrando todos los barcos. Había, con suerte, si se lo podía permitir, venía lo máximo que tenían era un carrito tirado por un burro. Y con eso, pues cruzando la frontera, pasaban el control de sanidad, les preguntaban como, a nivel de nutrición, nivel de vacunas, les ponían vacunas, porque es obligatorio en estos países la vacuna del cólera, la de cólera, meningococo y la de, ¿cómo se llama? Y la fiebre amarilla. Yo para viajar me la tuve que poner. Para la malaria no hay vacuna, pero ya me decían, llévate el repelente de antimosquitos, ¿no? Bueno, pues estas personas, tal y como entraban, se les daba estos servicios, servicios sanitarios provistos por estas organizaciones. Y claro, vuelvo a lo mismo, por la falta de un Estado que pueda asumir la atención a estas personas, ¿no? Luego, por ejemplo, en el caso de los retornados se fueron a Sudán a buscarse la vida. La mayoría de los sursudaneses que se fueron, por ejemplo, las mujeres, trabajaban en Sudán de sirvientas, literal, te lo dicen. Yo era sirvienta, era interna. Y bueno, las condiciones pues te las puedes imaginar, ¿no? En este caso, para conseguir un dinero, enviar la remesa de vuelta a su país, y cuando estalló la guerra, pues se vino otra vez de vuelta con toda la familia, ¿no? En el caso de los retornados, llegan al puesto fronterizo y al día siguiente los envían en un barco. No sé si has visto imágenes, me llevaron al puerto, estuve en el puerto. No es que sea un barco, lo describiría como una barcaza de 30 metros, sin techo, sin servicios, sin nada, en la que primero ponen las maletas y cada persona se sienta encima de su maleta. Claro, en una parte van primero las mujeres y los niños, en la otra los hombres. 2 días al sol desde el puerto de Renk, que es la ciudad capital que hay en la frontera, hasta Malakal, que es la siguiente, para hacer la ruta bajando el Nilo hasta pueblo en pueblo para llegar a sus comunidades de origen, ¿no? Yo me encontré en el puerto, temperaturas de media 45 grados o más, al sol, eso sin cubrir, muchas mujeres embarazadas o con bebés, con niños pequeños, y entrevisté a una chica que dio a luz a gemelos hacía 3 semanas, o sea, 2 bebés de 3 semanas, claro, se echaron a llorar por el sol de 45 grados, las metieron en el compartimento del capitán, en la cabina del timón, ¿no? Para que les diera sombra. Pues que había muchas otras también con bebés pidiendo entrar, porque hacíamos al final porque no había, les pusieron como un toldito para darles sombra. Y desde Renk, que es de donde estamos, en la frontera, hasta Malakal, que es la siguiente ciudad, hay 2 días. 2 días que iban cargadas con sus neveras de hielo, que eso dura nada y menos, con el sol que hay. Y las botellas cargadas de agua, de zumos, los alimentos que pudieron recopilar, y de ahí 2 días y servicios los justos, ¿no? Había una letrina, creo, en el barco y cubos. Y ahí ya... Entonces, en estas condiciones, era un barco de carga realmente. En estas condiciones se trasladan estas personas que son retornados. Los refugiados es otra cosa aparte. Los refugiados que pasan por el mismo paso fronterizo, claro, son sudaneses que huyen de la guerra en su país. La guerra en Sudán estalló el 15 de abril entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, que se rebelaron justo, estaban en medio de un proceso de absorción, ¿no? El ejército absorbió a los paramilitares, pero al final, bueno, no llegaron a un acuerdo, estalló la guerra. Y bueno, los sudaneses pues huyen de la guerra que estalló hace un año, un poco más de un año, y los servicios, entran en la frontera, es lo mismo, ¿no? Nutrición, vacunación y tal, y llegan al centro de tránsito. El centro de tránsito es un centro donde van a estar 15 días. Bueno, los sursudaneses también están 15 días y se van con el barco, los sudaneses no, los sudaneses se quedan 15 días. Y si requieren de un servicio de nutrición, por ejemplo, yo he vivido en este campo la escena esta que ves en televisión de meterle el bracito al niño con la cinta de colores y que marque rojo, ¿no? Porque hay una desnutrición brutal de lo que han sufrido huyendo del país, de no encontrarse con alimentos, de que cruzarse con bandidos y robarle los alimentos y estar pues en unas situaciones de no tener que darles de comer. Un bebé de 2 años que no caminaba porque no se sostenía en pie,
que a nivel de estatura tenían la misma estatura que el otro bebé de 7 meses, ¿no? Entonces, al final te das cuenta de, jolín, la de comida que se está desechando, la de cuando hay gente que la está necesitando. Un poco te da que pensar el tema de los desperdicios, ¿no? A mí me choca cuando me encuentro con estas situaciones el contraste de un mundo con el otro, porque es como otro mundo, y te duele, ¿no? Entonces, en este centro de tránsito se les facilita un tratamiento de emergencia, que son esta pasta para poder, nutricional, para poder alimentarlos a nivel de grasas, vitaminas, líquidos, todo. Entonces, se les va haciendo un seguimiento y después del seguimiento, bueno, se les da el alta, pero tienen que ir yendo puntualmente durante 2 años. Pero claro, esta gente está 15 días y después se van. No hay quien complete el tratamiento de 2 años, ¿no? Y es muy duro. Entonces, están 15 días en el centro de tránsito y del centro de tránsito, ¿a dónde van? Les tienen habilitado el campamento de Madán, que es un campamento destinado únicamente para refugiados, pero las mujeres que entrevisté no querían ir al campamento de Madán. ¿Por qué? Ellas decían que había mucha inseguridad y la primera inseguridad que te marcaban era es que cuando vas a las letrinas que están en las afueras, te violan o le hacen algo a las niñas, ¿no? Esto viene en una conversación que tuve con un grupo de mujeres que estaban con otra ONG en unas carpas, y en estas carpas les daban unas sesiones para ser conscientes de lo que es la violencia de género y qué herramientas les podían ofrecer para, como decirlo, amortiguar los efectos psicológicos o cuidar a la familia, a los niños también, que también habían sido víctimas, ¿no?, de violencia de género. En este caso pude hablar con ellas. Obviamente no les pregunté, simplemente me senté con ellas y les dije, bueno, yo me llamo Rosa, soy periodista, soy de aquí, les cuento un poquito sobre mí para que estuvieran más tranquilas, ¿no? Porque se ponen nerviosas cuando ven una cámara, cuando ven un micro. Les pedí permiso, sin permiso yo no grabo nunca nada y tal. Y simplemente les dije, explicarme lo que queráis, explicarme. Entonces me empezaron a contar pues, que una se llamaba Yasmín, que era de Sudán, de Jartum, la capital, pero que estalló la guerra y se vino entonces con sus hijos y su marido, porque el marido se lo mataron por el camino. Entonces se vino sola con los hijos y había conseguido llegar aquí al centro, pero que no se quería ir al campamento de refugiados por eso, por el miedo a la violencia sexual, a las violaciones, a que a las hijas le hicieran algo. También otra chica que entrevisté me contaba del miedo, bueno, del miedo no, que quería suicidarse, ¿no? Porque también había perdido el marido, ¿no? Pero que si no lo hacía era porque tenía hijos. Pero claro, los hijos eran, ¿y dónde está papá? ¿Y dónde está papá? ¿Y dónde está papá? ¿No? Y todas las mujeres, lo que sí que me comentaron era su preocupación por sus hijos. O sea, no, a nivel sexual el único comentario que me dijeron fue el miedo a la violación en las letrinas, en el campamento, en tal. Yo tampoco les quise preguntar, obviamente, porque me conocen de 5 minutos, o sea, me parecía de mala educación y me parecía no ser profesional de, bueno, cuéntame, Sí, ¿sabes? no, O sea, le dije simplemente, bueno, me llamo tal, yo le conté mi vida, tal. Cuéntame lo que tú quieras contarme, ¿no? Y el común denominador que me comentaron fue eso, su preocupación por sus hijos, por su futuro y por qué van a hacer aquí en un campamento inseguros, sin educación, qué van a hacer. Mi hija quería ser profesora, mi hijo quería ser no sé qué. Su preocupación por eso, porque están en tierra de nadie, no, está en otro país ajeno, que no es el suyo. Y la incertidumbre de ojalá la guerra acabe, quiero volver allí, la mayoría trabajaban eso de la limpieza o en el campo, lo que sea, ¿no? Pero, y claro, se me echan a llorar, ¿no? Entonces, ¿tú qué haces? Cuando se te echan a... es muy duro, ¿no? Es muy duro, ¿no? Porque todo el mundo se piensa que la guerra queda lejos, ¿no? Quiero decir, no te afecta. Pero cuando te mueves por estos sitios y hablas con la gente, pues dices, qué duro, ¿no? Y yo allí me derrumbé en parte porque yo soy una privilegiada, soy del primer mundo. Cuando yo voy ahí, si tengo un problema, la embajada me va a sacar. Voy a volver al primer mundo que tengo ducha, tengo agua, tengo comida, tengo educación y son derechos básicos que están garantizados aquí. Que aquí están garantizados y que mucha gente puede llegar a ningunear y que allí se las quieren y las desean pues para que sus hijos puedan tener lo básico, ¿no? Entonces, sobre todo me dolía eso, ver a la mayoría que había eran mujeres y niños
También había colectivos de hombres, pero los hombres que había eran hombres ya ancianos, o sea, hombres en edad militar sudaneses, estaban en Sudán, que se habían quedado obligados o porque habían sido llamados a filas por parte del ejército o alguno había decidido enrolarse en el otro grupo. Hombres jóvenes sudaneses en el campo de refugiados no me encontré. Eso es otro detalle, ¿no? A marcar. Al final también se pierden los jóvenes en un conflicto, es decir, porque al final son los que cogen, ¿no? para pelear. Y bueno, es una radiografía, no sé si la he medio explicado tal, Sí, yo quizás creo un que poco desordenada, bueno, pero son las pero, impresiones, ¿no? Y pero muy duro. bueno, y para ir finalizando, tú que lo has visto en el terreno, tú que lo has vivido y que tal como lo expresas, pues se nota que de alguna manera pues te ha llegado, ¿no? ¿Qué actitud debemos tomar desde, como tú has dicho, el primer mundo? ¿Hasta qué punto hay que implicarse? ¿Hasta qué punto puede uno pues, entrar en estos países para ayudar? Porque es verdad que siempre también partimos a veces de un primer mundo centrismo, ¿no? Permíteme la palabra, ¿no? Y ¿cuáles deberían ser las maneras, según tú, para ayudar a estos países? Pues no te sé decir realmente, porque, o sea, entrar al país no es tan fácil, no es fácil realmente, porque necesitas muchísimos permisos y dentro de que hay una casilla para marcarte voy como turista, pero te piden muchos papeleos, entonces no es fácil ir así porque si no, yo creo que lo que sí que podemos hacer, o la forma más sencilla en realidad, dentro de nuestra comodidad, por decirlo de una forma, es ayudar a ONGs que estén sobre el terreno, buscarlas, porque al final lo poco que podamos aportar les va a ayudar, les va a servir, ¿no? La cantidad de material que proveen servicios básicos, por ejemplo, algo tan sencillo como una compresa no tienen, o sea, o alimentación, o sea, cualquier aportación económica va a ayudar más y va a ser más sencillo, porque al final todo el tema para poder entrar es muy difícil, te van a pedir muchas acreditaciones y no es viable, porque también sería para muchas personas que no están acostumbradas a moverse por estos países, sería ponerse en riesgo, porque hay muchos controles, hay muchos permisos y también hay mucho policía que se toma licencias que no le corresponden. Rosa, para finalizar del todo, ahí estamos en un proceso, en un momento en el que se hace difícil discernir entre noticias fundamentadas, de noticias trabajadas y lo que llamamos fake news. El periodista que está en ese lugar, el que está informando desde el sitio, cómo sufre de alguna manera, cómo sufre esa influencia de esos medios que no están allí, pero que de alguna manera pues, recogen lo que quieren y cómo quieren. Pues es duro cuando tú estás sobre el terreno informando sobre algo, que tienes tus fuentes confirmadas y contrastadas. Que lo estás viendo. Y lo estás viendo, claro. Lo estás contando y es duro como eso, o no llega claro, o no llega o llega poco y luego por otra parte están los medios pues, que lanzan fake news sin datos contrastados, inventados, sin citar fuentes, con mala intención, todo maquillado, ¿no? Entonces eso es muy, muy doloroso para el periodismo, ¿no? O sea, porque las personas que lanzan fake news o bulos, los medios no son medios realmente, son empresas de propaganda con unos intereses concretos, aliadas a unas ideas concretas o a unas formaciones concretas, ¿no? Yo creo que sí, lo único que puedo... O sea, yo como periodista tengo la responsabilidad de hacer bien mi trabajo, que es llamar, contrastar, comprobar las fuentes y eso pasa por mí o por un editor y sale la noticia final. No tengo el poder de controlar, ¿no?, lo que hacen desgraciadamente fake news. Lo que sí puedo es recomendar a los oyentes que cuando lean una noticia consulten pues, las fuentes que citas, si hay o no hay fuentes. Ya un indicador de que la noticia no va a ser noticia, sino que va a ser bulo, es si es agresiva. El enfoque es agresivo, si en el enfoque te encuentras un discurso de odio contra un colectivo, eso ya no va a ser una noticia, ya va a ser un discurso de propaganda con unas ideas determinadas. Entonces, lo único que puedo recomendar a los oyentes es que siempre que vayan a leer cualquier noticia, que vean qué fuentes cita, los datos, si tienen curiosidad siempre pueden intentar buscar los propios datos, las propias fuentes por su propia cuenta, ¿no? Y sobre todo el no caer en los artículos que expanden odio en general en cualquier colectivo, cualquier... Y ya para como una carta a los reyes, cuando salgas del Cairo, un sueño, ¿dónde te gustaría ir?
Pues no lo sé, no me lo he pensado, porque yo creo que ya cumplí mi sueño, que era esto, el irme al extranjero. Y es como, ¿y ahora qué hago, no? Ahora mi pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cuál es lo siguiente? Pues no me lo planteo, porque de pequeña siempre quería esto, estar una temporada en el extranjero, en Oriente, que es donde estoy ahora, ¿no? Y ahora es, bueno, y ahora pues no me planteo fin, no me planteo siguiente paso. Me vendrá de improvisado a lo mejor, de forma inesperada. Pues ya veremos, ya tendré que volver aquí para contártelo. Bueno, si queremos saber de ti, si queremos seguirte, ¿cómo lo hacemos? Pues mira, odio las redes sociales, pero tengo, ¿vale? Hay que tener. Así que en Twitter me podéis seguir. Lo uso solo para compartir a lo mejor algún artículo puntualmente, pero bueno, en Twitter, @rosamsoto, Rosa M. Soto en Twitter. ¿Qué más? En Instagram igual, lo mismo. Y bueno, luego en LinkedIn pues también estoy abierta. Si buscáis Rosa Soto periodista, os tiene que salir algo. Ahí estás seguro. Bueno, Rosa, pues encantado de que estés con nosotros aquí en la periferia. Ha sido un placer. Y oye, pues bueno, sí que un poquito más ruidoso de la cuenta, pero la verdad que hemos estado bien. Pues nada, muchas gracias por invitarme.